buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Responsabilidad Internacional, una mirada biojurídica para la protección de los derechos humanos y que hace parte del ciclo de capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Dentro de las metas trazadas para este nuevo año en el área de derechos humanos y derecho internacional humanitario, nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se ha propuesto, entre otros, profundizar en la dinámica de la interacción de los derechos inherentes a la persona humana con las perspectivas académicas más recientes. Ello significa que se busca explorar dentro de estas perspectivas los conceptos contemporáneos o líneas de análisis que se centran en la responsabilidad y las evoluciones globales. En este punto se puede observar cómo las teorías tradicionales de la responsabilidad de las personas y el Estado se relacionan interdisciplinariamente con áreas como la bioética, que se integra a las ciencias jurídicas y enriquecen la práctica judicial y, por supuesto, fortalecen la protección a los derechos humanos. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor José López Oliva, abogado de la Universidad Libre, doctor en bioética, responsabilidad y daño indemnizable de la Universidad Militar Nueva Granada, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, España, candidato a postdoctor en altos estudios del Derecho en la Universidad de Bolonia, Italia, magíster en Derecho y énfasis en responsabilidad y seguros de la Universidad de los Andes. También es especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Derecho Penal en la Universidad del Rosario, becario del programa de alta formación doctoral de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Italia. El doctor López Oliva es consultor y conferencista nacional e internacional y cuenta además con diversas publicaciones en revistas de orden nacional e internacional. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en posgrado en diferentes universidades del país. Doctor José López Oliva, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, apreciada doctora Mari, gracias por la invitación, su condición de directora de la Escuela Judicial. Un saludo también que hago extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, la presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores, a todas las servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes en este tipo de escenarios. Tengo 50 minutos, son las 10:11, bueno, para respetar el tiempo. Y posteriormente, entonces, estaré pendiente de las preguntas. Este tema es bien interesante, involucra los derechos humanos derivados de los avances científicos generados o ocasionados dentro de esa relación que existe entre el médico, ese sistema de salud, con un usuario del servicio que quiere acceder a una técnica de fecundación, que es la técnica de fecundación in vitro. Dentro de esas técnicas, el género de reproducción humana asistida. Ese hecho genera unas tensiones, es decir, por un lado, tenemos la persona, el usuario de ese servicio, o exige del Estado que ella pueda conformar una familia con hijos, que se le respete su derecho a la igualdad, a la no discriminación, pero por otro lado tenemos la protección a la vida de ese nasciturus, de la persona que está por nacer, o inclusive de ese embrión que se encuentra en proceso, en estado de criopreservación, que se le puede vulnerar los derechos humanos a la vida e integridad física, no causarle daño. Primum non nocere, principio de no maleficencia en la bioética médica, no causarle daño. Por un lado, no causar daño a esa persona que quiere acceder a la técnica, pero por otro lado también no causar daño a ese nasciturus que está por nacer. Entonces ahí
tenemos una técnica apoyados en la biojurídica y en la bioética médica y los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, lo repito para quien esté tomando nota, los principios de autonomía y conformar una familia, beneficencia, hacer el bien, no maleficencia, no causar daño a esa persona que está en ese proceso de criopreservación, todavía no está anidada, todavía ese embrión no está adherido al endometrio, no está en el útero adherido al endometrio, entonces ahí vamos a identificar esa protección y esa atención de esos derechos, o conformar una familia con hijos, o el derecho a la vida del que está por nacer, y para ello todas estas investigaciones, y es importante hacer esta referencia, todas estas investigaciones, algunos de ustedes están en proceso de la estructura o el desarrollo de su tesis, ya sean estudiantes de pregrado, a quienes saludo, ya sean grupos o semilleros de investigación, a también a quien saludo, ya sea que estén en su proceso de desarrollo de su trabajo de grado para una especialización o su tesis de maestría o doctorado, siempre debemos tener claro lo que se llama un diseño metodológico. Estamos hablando de la protección y el amparo de los derechos humanos. Entonces tenemos un enfoque de investigación cuantitativo, tenemos un enfoque de investigación cualitativo, tenemos un enfoque de investigación mixto. Entonces, en este caso, como estamos haciendo referencia, para que lo tengan en cuenta, la protección de los derechos humanos, ¿sí?, de doble vía que genera tensión, aquí necesariamente hacemos referencia a un enfoque que es el enfoque cualitativo de investigación. Entonces, no el cuanti, no estamos hablando de matemáticas, ni una tesis en física, sino estamos haciendo referencia al enfoque cualitativo que es propio de las ciencias sociales. El alcance, hay unos tipos de alcance, en este caso el alcance de esta investigación es exploratorio, si bien es cierto, hay investigaciones que se han realizado en este tema, pero miren ustedes cómo el sistema interamericano, dentro de la responsabilidad internacional, no está hablando, no está haciendo referencia a masacres, no está haciendo referencia al Palacio de Justicia, al caso del Palacio de Justicia, no está haciendo referencia a las desapariciones de personas en México o las lesiones de los derechos humanos en Perú, por ejemplo, en Argentina, sino estamos haciendo referencia a el campo donde tiene que involucrarse la bioética médica y la biojurídica, es decir, es un alcance exploratorio y correlacional, porque estamos relacionando la medicina con el derecho, las técnicas de fecundación, la ciencia con el derecho, las ciencias médicas, por eso dentro de los objetivos están esas investigaciones que son importantes desde el ámbito de lo transdisciplinar, no únicamente de lo interdisciplinar, la disciplina del derecho, sino la economía con el derecho, la medicina con el derecho, es decir, ese sería el alcance exploratorio y correlacional. El método que se utiliza en esta investigación es el método hermenéutico crítico. Todos los fallos judiciales, tenemos a jueces, magistrados, ustedes utilizan un método, es decir, un estudio de caso penal, o sea, lo que se prueban son esos hechos, y esos hechos que pueden ser jurídicos, lícitos o ilícitos, nacer, morir, en este caso íntimamente involucrado con los dos, con el nacimiento y con la muerte. Entonces utilizamos como métodos, como en este caso el hermenéutico crítico y el holístico, porque, insisto, la holística involucra esas investigaciones del área del derecho, en concreto los derechos humanos y las áreas médicas, es importante insistir. Y obviamente los avances científicos ligados en esta oportunidad a las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, eso desde el punto de vista de las técnicas de reproducción humana, pero desde el punto de vista de la técnica de investigación que ustedes van a utilizar, acuérdense, enfoque, alcance, método, técnica, la técnica de investigación, pues ustedes, como es este caso, se conversa con expertos y se hace un análisis jurisprudencial puntualmente en esta oportunidad, derivada de la sentencia de Artavia Murillo versus Costa Rica, sentencia emitida por jueces interamericanos, no confundamos los comisionados de la comisión con los jueces, aquí hay jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia es interpretada, se reitera con el apoyo de la biojurídica, la bioética médica, los principios que antes señalábamos,
el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, ligada al principio de primum non ladere, primum non nocere, lo primero es no causar daños, y la justicia. ¿Sí? Temas que están ligados, obviamente, a los principios pro persona, a los principios pro homine. Vamos entonces a desarrollar desde el punto de vista nacional, para ya ir al tema en concreto, responsabilidad internacional en el sistema interamericano, haciendo referencia a que existe un sistema europeo, un sistema africano de derechos humanos. La Constitución señala que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces eso da pie a que diga, bueno, aquí se deben amparar los derechos a la vida del embrión en este caso, pero también a la familia y a conformar una familia con hijos, ¿sí? Técnica de fecundación in vitro que se discute lesiona los derechos del embrión, son 5 embriones, utilizamos únicamente 2, efectivamente la mujer queda embarazada, la persona queda embarazada, ¿qué hacemos con esos 3 embriones? ¿Sí? Entonces protegemos la vida, el derecho a la vida de los 3 embriones que están en proceso de criopreservación y ya no van a ser utilizados, o el derecho a conformar una familia con hijos. Involucra también dentro de la Constitución política todo lo que es el tema relacionado con la seguridad social, la atención, la promoción, la recuperación, la protección a la salud, y además se señala que la Constitución política, y es bien importante hacer referencia a eso, debe adecuarse, ¿sí?, a los tratados internacionales que son ratificados por Colombia. Entonces, mire, si algo en este momento se impulsa, o ya hace algunos años, es el denominado control de constitucionalidad, pero en este momento es el control, ante todo más que de constitucionalidad, el control de convencionalidad. De la misma manera, en esta constitución política encontramos que se puede generar una responsabilidad de naturaleza internacional. Entonces, como se genera una responsabilidad internacional, primero la nacional, y donde en un estado se hace nugatorio en ese derecho a conformar una familia, por ejemplo, porque en Costa Rica, digamos, se prohibió esa técnica de fecundación humana asistida, y ahí empiezan las tensiones. La Sala Constitucional de la Corte, en este caso no existe una Corte Constitucional de Costa Rica, nos dice, se prohíbe esta técnica, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice, ese hecho de prohibir esa técnica hace nugatorio un derecho, responsabilidad internacional, pague, indemnice. En el caso colombiano, el artículo 90 de la Constitución política, muy conocido por todos, establece que cuando el Estado causa un daño, no cualquier daño, el daño debe ser antijurídico, es decir, que lesione los bienes jurídicos tutelados por un Estado, está obligado a repararlo. Adicionalmente, ahí, para eso existen pólizas, el tema que me gusta, el tema del derecho de seguro, también el Estado protege su patrimonio a través del seguro, responsabilidad del Estado. Esa es en principio una responsabilidad del Estado, pero posteriormente dice, si ese daño antijurídico se genera como consecuencia de una práctica dolosa o culposa de un agente suyo, el Estado paga. Pero ahí sí es donde se inician las denominadas acciones de repetición. También hay una póliza, que es la póliza responsabilidad de servidores públicos, que protegen el patrimonio de ese servidor público, que como ser humano que es, puede incurrir en culpa grave, por ejemplo. Entonces, en este caso, esta norma del artículo 90 se equipararía a la disposición señalada en Costa Rica, en cuanto a que cuando el Estado causa un daño, pues, y se hace nugatorio ese derecho en un Estado, entonces se acude al sistema interamericano. En este caso, el Estado, el daño antijurídico fue generado, para el caso de Costa Rica, la sentencia de Artavia, por el hecho de no permitir, de prohibir el acceso a la técnica de fecundación in vitro. Antes de entrar al análisis del fallo, en principio es importante establecer una clasificación, una macro clasificación de la responsabilidad. Entonces, cuando nosotros nos dicen, bueno, ¿cuáles son los tipos de responsabilidad? Entonces decimos, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad penal, la responsabilidad... Primero, la primera macro
clasificación de la responsabilidad es la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica. Esa es la gran macro clasificación. Todavía no hagan ustedes la clasificación de civil, penal, estatal, no. La primera macro clasificación es la responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica. Y de la jurídica, vamos a ver, ahí está la internacional, que puede ser civil o estatal, pero vamos para la moral primero. Entonces la responsabilidad moral, responsabilidad jurídica. La responsabilidad moral está ligada al fuero interno de la persona. Lo que la persona cree, lo que la persona piensa, sus creencias, sus convicciones. Artículo 19 de la Constitución Política, libertad de creencias. O también la protección del médico, por ejemplo, en este caso, a objeción de conciencia. Entonces, del artículo 18 de la Constitución Política. O su derecho en las historias clínicas a que se le proteja su intimidad. Artículo 15 de la Constitución Política. O a solicitar y requerir una historia clínica. Derecho a la información, informar y ser informado del artículo 20. Es decir, es un derecho subjetivo, un deseo subjetivo, ¿sí?, que se establece dentro de esa estructura de la responsabilidad moral, y en este caso concreto podríamos decir también la responsabilidad moral, el fuero interno, el derecho a conformar una familia con hijos o sin hijos, ¿sí?, o acceder o no a las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo. Por otro lado se encuentra la responsabilidad jurídica, entonces tenemos ya responsabilidad moral, fuero interno, y la responsabilidad jurídica. Hay que recordar que todo hecho jurídico ilícito o ilegal ocasiona, o ese daño antijurídico por parte del Estado, por ejemplo, ocasiona una responsabilidad. Si es, por ejemplo, la responsabilidad se genera dentro de una clínica particular, estamos haciendo referencia a la responsabilidad civil o responsabilidad privada. El término de prescripción por los daños causados a la víctima, por ejemplo, ¿sí?, porque por impericia dentro de una técnica de reproducción asistida se le causa daño, por ejemplo, al sistema reproductivo de la mujer, por ejemplo, entonces se generaría un término de prescripción en ese caso de 10 años. ¿De 10 años a partir de cuándo? ¿De la ocurrencia o de la floración? Esos son dos términos técnicos que hay que tener claro. Entonces ahí en ese caso hablamos de a partir de la floración, es decir, del descubrimiento, desde cuando esa víctima reconoce, establece, se informa acerca de que la existencia de un evento adverso generaría una potencial responsabilidad privada o civil. Pero también hablamos o hacemos referencia a la responsabilidad del Estado. ¿Responsabilidad administrativa o responsabilidad del Estado? Por daño antijurídico, y ahí encontramos los 3 títulos de imputación: la falla en el servicio, esto es propio de falla en el servicio, daño especial, desequilibrio de las cargas públicas que el ciudadano no está en la obligación de soportar, y un riesgo excepcional, que es la aplicación del régimen objetivo, aunque el daño especial también hace parte del objetivo, ¿sí?, por el daño antijurídico causado dentro de los denominados ejercicios de esa actividad peligrosa, contenidos inclusive en una norma civil muy conocida, que es el artículo 2356 del Código Civil. Pero esa responsabilidad a cargo, por ejemplo, del profesional liberal, puede generar también una responsabilidad ético-disciplinaria que se dirime ante los tribunales nacionales, ante los tribunales seccionales de ética médica, y finalmente, además, responsabilidad jurídica íntimamente relacionada con las acciones constitucionales. Nuestra acción constitucional de tutela, dicen que el doctor tutela es el que más vidas ha salvado en Colombia. Las acciones de grupo no se pueden quedar atrás, por ejemplo, por responsabilidad por productos médicos o dispositivos médicos defectuosos, implantes mamarios, biopolímeros, acciones de grupo que tienen un propósito indemnizatorio, o acciones populares que tienen un propósito preventivo. Hay acciones de cumplimiento, acciones electorales. Dentro de esa responsabilidad internacional, ya digamos dentro de la responsabilidad tenemos responsabilidad moral, para ubicarnos, responsabilidad jurídica, responsabilidad moral fuero interno, responsabilidad jurídica
puede ser civil, responsabilidad privada, responsabilidad del Estado por falla en el servicio, daño especial o riesgo excepcional, responsabilidad penal también, obviamente, se pueden cometer delitos, lesiones personales culposas, homicidios culposos, por ejemplo, o también se podrían aplicar el dolo eventual, por ejemplo, en algún tipo de conducta por parte del profesional de la salud. Y tenemos las secciones constitucionales y ahora tenemos nuestra gran, el objetivo, el objeto, el tema de esta charla, que es la responsabilidad jurídica en materia internacional. Entonces ahí tenemos, primero hay unos sistemas a nivel mundial, el sistema europeo de derechos humanos, inclusive es importante cuando ustedes lean esta sentencia de Artavia Murillo, hay algunas disposiciones, alguna doctrina jurisprudencial, en este caso, del sistema europeo de derechos humanos, ¿sí? Del sistema africano de derechos humanos, y obviamente en nuestro caso el sistema interamericano de derechos humanos. Se han generado tensiones en ese sentido, que por qué a un fallo proferido por la Corte Interamericana, que hace parte de un sistema interamericano, se integran conceptos de fallos o disposiciones relacionadas con concepciones dentro de contextos diferentes como el europeo o el africano. Vamos entonces, ya tenemos la moral, la jurídica, la internacional. Vamos al caso concreto. Entonces aquí hay un país que es Costa Rica, que es su gente y su país es digamos, el símbolo de paz, ¿sí? Entonces, Costa Rica pura vida, se señalan ellos mismos dentro de su eslogan para decir, bueno, eso es un país donde existe una buena calidad de vida. En este país donde está, insisto, ahí están la Corte Interamericana conformada por jueces interamericanos, existe un decreto ejecutivo, que es un decreto ejecutivo de 1991, que es emitido por el Ministerio de Salud. Haciendo la analogía, supongamos que aquí en Colombia se emite una norma por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social, en el cual se autoriza la práctica, estoy haciendo la analogía, no estoy diciendo que así sea, sino que donde se autoriza la práctica o se autorizaba la práctica de fecundación in vitro para parejas, dice este decreto ejecutivo, el 24029, dice, para las parejas conyugales y en la cual se regulaba la realización de las técnicas de reproducción humana. Entonces se define qué es una técnica de reproducción humana. Entonces la técnica de reproducción humana es una técnica no natural, no digamos una fecundación in vivo, sino una fecundación in vitro, que es una de las técnicas. Es una técnica artificial en la que se ocasiona una unión entre el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre y se logra mediante una forma como de manipulación, entre comillas legal, digamos, directa de las células germinales, pues a nivel y todo esto se realiza en un laboratorio. Entonces, en este caso, dentro de este decreto legislativo ya se trataba de proteger los derechos del embrión, pues en estos casos de fertilización in vitro ya se prohibía, dice el artículo 9, se prohíbe de manera absoluta la fertilización, ojo con eso que es importante, de más de 6 óvulos de la paciente por ciclo de tratamiento. De más de 6 óvulos, es decir, óvulo con espermatozoide, entonces encontramos el embrión. Entonces tenemos 6 embriones en proceso de criopreservación o criogenización. Entonces, a su vez, el artículo 10 señala que todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento deberán ser transferidos, todos, ¿sí? Ahí veremos cómo se presenta digamos, una acción de inconstitucionalidad sobre esta norma y dice, bueno, aquí se está jugando como con una ruleta rusa. Entonces, todos los óvulos fertilizados en su ciclo de tratamiento deberán ser transferidos a la cavidad uterina de la paciente, a ver cuál, digamos, de estos óvulos fertilizados es el fuerte, digamos, tiene una estructura
química y bioquímica fuerte para poder desarrollarse con posterioridad, ¿sí? Adherirse al endometrio y seguir con el proceso, en este caso, en el caso de que también se esté utilizando, digamos, esta técnica, pueden quedar 2 óvulos, digamos, fertilizados, y por eso vemos que nacen 2 niños, o un niño y niña, ¿sí? Y esos conceptos también hay que tenerlos claros, es decir, el espermatozoide, el óvulo, el ovocito, lo que es el nasciturus, el concepto de persona, el concepto de embrión, el concepto de ser humano, ¿sí? De ser humano. Y de pronto también ahí se habla un poquito de, bueno, del ser humano en potencia o ser humano no en potencia. Entonces ya tenemos claro de que queda, digamos, que se debe, dice la norma, fertilizar 6 óvulos, y todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento deben ser transferidos. Queda absolutamente prohibido, desde el artículo 11, nos señala que es prohibidas las maniobras de manipulación. Acá hay un tipo de tipo penal, digamos, de manipulación genética, del código genérico del embrión, es hacer la experimentación sobre el ser humano, digamos. Ahí en ese caso, por el principio de no maleficencia primum non nocere, no se puede manipular para experimentar sobre estos embriones. Además, queda absolutamente prohibido, dice el artículo 12, comercializar con las células germinales, los óvulos y espermatozoides para ser destinados a un tratamiento de pacientes en este tipo que utilizan esta técnica de reproducción asistida. ¿Cuáles serían las consecuencias de la transgresión de estas disposiciones? Lo señala el artículo 13, que nos señala, dice, bueno, el Ministerio de Salud podrá cancelar el permiso sanitario para el funcionamiento y la acreditación, pues, que se establezca dentro o por parte, realizada por parte del Ministerio Público, y el Colegio de Profesionales respectivo lo señala. ¿Qué pasó entonces? Digamos, existe esta disposición, esta norma, insisto, existe una norma que es establecida en Costa Rica, y con posterioridad lo que se hace es, en el caso concreto, en 1995, un ciudadano de Costa Rica presenta una acción de inconstitucionalidad. Presenta la acción de inconstitucionalidad contra este decreto ejecutivo que regulaba, ya dijimos, las condiciones, regulaba la fecundación in vitro en Costa Rica. Entonces ahí insistimos, aquí tenemos nuestra Corte Constitucional, tenemos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. La Sala Constitucional aboca el conocimiento de esta acción de inconstitucionalidad presentada por el señor Navarro en el 95, y al hacer el ejercicio de ponderación, miren que es importante, es decir, normas, reglas, normas, principios. Aquí hay principios que están en tensión, con los cuales hay técnicas de ponderación, de proporcionalidad, idoneidad, necesidad. Entonces, que permiten dirimir este tipo de conflictos, y obviamente la biojurídica hace su aporte, y obviamente también la bioética médica hace su aporte. Entonces, hay una norma que se expide, que avala, que certifica con unas condiciones la práctica de la fecundación in vitro, se presenta una acción de constitucionalidad sobre esa norma, esa disposición, y la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en este caso de Costa Rica, declara la inconstitucionalidad de este decreto por violar los derechos. Mire las tensiones, encontramos a verla, entre el derecho a la vida. Se declara la inconstitucionalidad de la práctica de fecundación in vitro, y se instruye, se establece, se ordena a las autoridades públicas a mantener un control minucioso de esa práctica médica donde se involucran los derechos humanos, para que dichos actos médicos no se vuelvan a producir. Es decir, ¿cuál fue la motivación de la sentencia, del fallo de la Sala Constitucional? Atentos. Sala Constitucional versus lo que dispone la Sala Constitucional, hace un
ejercicio de ponderación diferente y también del principialismo de la bioética diferente, lo que hace es proteger los derechos de nasciturus, en este caso diríamos el principio de no maleficencia al nasciturus, al vulnerable, y las motivaciones pues, son las siguientes. Dice la sala, dice, la vida inicia desde la fecundación. La eliminación que se genere, se produzca, o la destrucción de esos concebidos, por ejemplo, por una impericia del médico, una inobservancia de los protocolos médicos en la práctica médica. Recordemos que existen unos hechos generadores de culpa dentro del régimen subjetivo de responsabilidad. Esos hechos generadores de culpa son la negligencia, que puede ser por acción o por omisión, la impericia, en este caso la ausencia de conocimientos técnicos, científicos, artísticos, la inobservancia de los protocolos médicos. Y ahí hay una ley que es la ley 23 del 81, que nos habla de la ley de ética médica, el respeto a la autonomía del paciente, la vida. Y también la imprudencia, es decir, de ese actuar ligero, de ese actuar desproporcionado, en este caso del médico. Por eso encontramos la frónesis, esa prudencia dentro de la hermenéutica o dentro de ese neoconstitucionalismo aristotélico, fundamentado precisamente en la frónesis, en la prudencia que debe tener el médico en este tipo de tratamientos, por ejemplo. La inexactitud de la técnica se señala también dentro de las motivaciones de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma, en el fallo o en la decisión que incorpora, digamos, que establece que se declara inconstitucional la norma. Se hace referencia a que las técnicas de fecundación in vitro no son una cura a una enfermedad, sino son un mero negocio. Es un mero negocio por parte de un extremo contractual, ¿sí? Es lo que se señala dentro de las motivaciones de la sentencia. Y se dice también, haciendo la paráfrasis, digamos, interpretación de la sentencia, que es tan violatorio es eliminar a los concebidos, y ahí hace, digamos, una referencia a los niños. Es diferente el tratamiento jurídico de lo que es niño, niña, adolescente, lo que es, insisto, nasciturus, embrión, férula, mórula o ser humano y persona, tirándolos, dice la motivación, al basurero, como eliminándonos de forma deliberada debido a la falta de una técnica adecuada en el proceso, pretendiendo, como lo señalaba con anterioridad, jugar a una especie de ruleta rusa con estos niños introducidos en la madre, dice textualmente las motivaciones del fallo. Además hace referencia, ya vamos a lo que dice la Corte, ya vamos a lo que señala la Corte Interamericana, que es contrario a lo que dice la Sala, a las motivaciones de la Sala Constitucional. Dice, hace referencia a la Declaración Americana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que promueven la protección de los derechos a la vida, de ese nasciturus, de ese que está por nacer, de ese embrión, a la libertad, a la seguridad, a la integridad, principio de no maleficencia tantas veces señalado en esta charla. Y además dice que todo derecho humano tiene derecho a la seguridad, lo repetimos, y todo esto a partir, no desde, y ahí viene el debate, atentos con eso, porque tenemos un embrión, se implanta el endometrio y sigue el proceso de gestación. Pero aquí estamos hablando que está en in vitro, digamos, ese embrión está in vitro, entonces lo que señala la motivación de la sentencia de la Sala Constitucional es que se debe proteger a partir de la concepción, es decir, in vivo o in vitro. ¿Sí? In vivo o in vitro. Miren ustedes lo relacionado ahora con las motivaciones del fallo de la Corte Interamericana, es decir, unas familias ante esta prohibición que quieren conformar una familia con hijos, dicen aquí en Costa Rica se nos está haciendo nugatorio ese derecho.
Se nos está haciendo nugatorio ese derecho, ¿sí?, a conformar una familia con hijos, a la no discriminación, al derecho a la igualdad, y entonces acuden ahí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente ya viable, digamos, que la comisión, que esta atención se dirime por parte de jueces. Ellos son comisionados por parte de jueces interamericanos ubicados coincidencialmente, en este caso, en San José de Costa Rica. Estado, porque el sujeto pasivo aquí en la responsabilidad internacional es el Estado. Ahora vamos a qué se señaló por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que hay personas que quieren acudir a esta técnica para conformar una familia con hijos. Se les hace nugatorios, dicen ellos. Esto es una charla descriptiva, no se está académica, no se está tomando posición, ya cada uno de ustedes tomará su posición. ¿Estoy de acuerdo con la Sala Constitucional de la Corte Suprema? Estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Interamericana. Eso todo dentro de la responsabilidad moral del fuero interno de cada uno de nosotros. Lo que sí es cierto es que esto genera un precedente ya a nivel de un fallo de la Corte Interamericana. Entonces, el fallo de la Corte Interamericana, recordemos entonces que hay unas familias que quieren acceder a esta técnica para conformar una familia con hijos. Entonces la Corte señala que la decisión de tener hijos biológicos a través del acceso a técnicas de reproducción asistida forma parte de ese ámbito, de esa responsabilidad moral, y dentro de esos derechos a la integridad personal, dice la Corte, a los derechos a la vida privada, los derechos a conformar una familia con hijos, a esa misma intimidad familiar. Entonces, dentro de esa forma de concepto y concepción que cada uno tenemos en nuestro propio fuero o en nuestro fuero interno, es parte de una decisión autónoma. Acuérdense el principio de autonomía. Lo digo por tercera vez para que ustedes lo tengan claro. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Principialismo aplicado a este fallo. Entonces, la autonomía de la voluntad de esa persona que desea acudir a esta técnica, a la práctica de esta técnica de fecundación in vitro, a la protección de su identidad de una persona dentro de esa dimensión, ya sea individual o como una dimensión como pareja. Entonces, en ese caso, en ese orden de ideas, dice que esa restricción tendría que lograr una importante satisfacción a la protección de la vida, en este caso prenatal. La Corte no está de acuerdo que esa restricción protege la vida prenatal y hace nugatorio ese derecho a la vida privada y a fundar una familia. Hay una discriminación, se vulnera el derecho a la igualdad. ¿Qué ejercicio de ponderación de estos principios, inclusive principios aplicados o establecidos en la bioética, se ven involucrados acá? Es el ejercicio de ponderación. Acuérdense que existen normas, reglas, normas, principios. Yo no puedo botar basura y la protección a la vida del embrión. No existe, digamos, es antitécnico ponderar, en este caso, el hecho de botar basura con quitarle la vida a una persona, por ejemplo, o el derecho a la salud de una persona. Aquí hay una ponderación, aquí hay una tensión entre principios. Derecho a la vida, conformar una familia con hijos. Derecho a la integridad física del embrión con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ya dijimos e insistimos, la Sala Constitucional dijo, al hacer el ejercicio de ponderación, tiene mayor protección, la importancia de la satisfacción del bien se da para el embrión. Al contrario de lo que señala, lo veremos, lo estamos viendo en Interamericana, cuando efectúa este ejercicio de ponderación, dice, aquí se debe analizar el grado de afectación, porque los dos se están viendo afectados de uno de los bienes jurídicos tutelados por el Estado que están en juego. Y se debe determinar la intensidad de la afectación, si fue grave, si fue intermedia o si fue moderada. Entonces, mire, fue grave, en este caso, la intensidad de la afectación para el embrión, y se protege el embrión prohibiendo la técnica a partir de esa decisión de la Sala. Al contrario de lo que dice la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Además, la importancia de la satisfacción del bien contrario, es decir, los derechos que están en tensión. Y si esa satisfacción, digamos, si esta satisfacción de esta persona, del nasciturus o de la familia, justifica o no la restricción. Entonces, en este caso, se condena, en este caso, al hacer ejercicio de ponderación, a diferencia, insisto, de lo señalado por la Sala Constitucional, dice que esa prohibición genera una responsabilidad del sujeto pasivo, que en responsabilidad internacional es un Estado. Además, se hace referencias al tema del embrión, que es un ser humano, pero en potencia. Dejaría entonces, interpretando, dejaría de ser ese ser humano. Es un ser humano en potencia cuando está en proceso de criopreservación. Insisto, cada uno interpretará yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, es el fuero interno de cada persona. Pero cuando ya ya no está digamos, en ese proceso de congelación, de criopreservación, y se integra al útero y se adhiere al endometrio y empieza el proceso de gestación, no de criopreservación, ya los derechos son diferentes, es decir, ser humano en potencia, criopreservación, ser humano con protección especial desde la estructura de lo que se llama la Corte Interamericana, ya no es en potencia, sino potencializado, es decir, plenos sus derechos humanos se deben proteger. Entonces, lo que hace en este caso la Corte Interamericana es disponer la obligación del Estado, primero, digamos, ya como en su parte del fallo, que contrario a lo que dice la Sala Constitucional, dice, no, acá se debe ponderar y proteger los derechos a la familia, a la igualdad, no discriminación, dispone la obligación a cargo del Estado a estas personas de brindarles de forma gratuita y de forma inmediata, hasta por 4 años, dice, un tratamiento psicológico. Que se publique, así como ha pasado en los casos, por ejemplo, Mapripán, desafortunadamente acá, la publicación de la decisión de la ratio decidendi, el resumen de la sentencia, de la órbita de la sentencia, y que se garantice la no repetición. Aparte de eso, los tratamientos, los gastos en que deben incurrir en la provisión de los medicamentos. Recordemos que cuando se genera una responsabilidad, ahí hay que señalar primero, y hemos hecho referencia al tipo de responsabilidad, y como en este caso se establece que hay un daño antijurídico causado por un Estado, entonces hay que hacer la correspondiente clasificación y tasación de los perjuicios. Entonces lo que está diciendo aquí la Corte Interamericana dice, aquí hay unos perjuicios patrimoniales, que son los mismos materiales, y unos perjuicios extrapatrimoniales, que son igual, se equiparan a los inmateriales, es lo mismo. No es lo mismo morales que extrapatrimoniales. Los morales son una especie de los extrapatrimoniales. Muchas veces uno pregunta y dice, bueno, dicen, o inclusive en algunas lecturas, en algunos textos, dice, los perjuicios se clasifican en patrimoniales y morales. Patrimoniales y morales, si lo clasifica únicamente como moral, y ante todo en el seguro, responsabilidad del Estado civil, lo que no se cubre se excluye. Es decir, si solo está moral y se ordena el pago de 100 millones por morales, y también se liquida el perjuicio a la salud, ahora hay una sentencia de unificación jurisprudencial de perjuicios, un documento de unificación de perjuicios del 2014, en el cual se dice, no, aquí los perjuicios, cuando el Estado cause un daño antijurídico, los perjuicios únicamente están centrados en el perjuicio moral. Dice daño moral, a mí no me gusta daño moral. Es importante diferenciar el daño con el perjuicio. El perjuicio moral, perjuicio a la salud, y el perjuicio a los bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados. Y en los patrimoniales, el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, lo que nos está diciendo acá la Corte es, oiga, aquí hay unos perjuicios, hay que proveerle esos medicamentos, daño emergente, que está dentro, que son los gastos, las erogaciones, daño emergente, es decir, todos los gastos generados
como consecuencia del hecho dañoso. Primero. Segundo, dice, lucro cesante, la persona deja de percibir unos dineros, tuvo que desplazarse a un país, el tiquete aéreo es un daño emergente, lo que deja de percibir, tuvo que ir a Panamá, tuvo que ir a España, tuvo que ir a Colombia, por ejemplo, para acceder a esta técnica de fecundación in vitro. Lucro cesante, lo que deja de percibir, 3 meses estuvo en ese país, dejando de percibir unos dineros, y daño emergente, el tiquete, el hotel y demás relacionados con ese perjuicio patrimonial. Pero si ya dice perjuicio íntimamente relacionado con el dolor, la angustia, la zozobra, la pérdida, la oportunidad de esta persona de concebir, de tener o conformar una familia con hijos, automáticamente, entonces aquí ya estamos frente a unos perjuicios inmateriales, a unos perjuicios extrapatrimoniales, ¿sí?, que deben ser o que son tasados directamente por la Corte Interamericana. Además señala que los tratamientos deben incluir la provisión de transporte, de otros gastos, daño emergente, que debe quedar sin efecto la prohibición de la práctica de este país, de la fecundación in vitro, que el Estado debe regular esta técnica de fecundación in vitro. Hayan tenido todavía tensiones en ese sentido. Que se debe establecer por la Caja Costarricense del Seguro Social la disponibilidad, inclusive, hasta allá llega la Corte, de la fecundación in vitro dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad. Aquí en Colombia diremos, bueno, estamos administrando recursos escasos y otra vez acceder a esta técnica, digamos, de tratamiento de infertilidad que pues representa un costo significativo para el Estado. También habría que ponderar también, cuando se administran recursos escasos, si se tendría acceso a este término de fertilidad, ¿sería viable o sería idóneo? La pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, obviamente lo que decíamos, el caso del lucro cesante, lo que dejan de percibir como consecuencia de ese ir, venir, viajar, y la Corte fija, dice en el fallo, un criterio de $5.000 a las víctimas, para las personas que tuvieron que realizar viajes al exterior con el objeto de acceder a la fecundación in vitro. De la misma manera, todos el reintegro de los gastos que se genere y los sufrimientos, decíamos, las aflicciones, la angustia, la zozobra causados por las víctimas. Entonces, en ese caso, dice la Corte, para estimar en equidad estos perjuicios, los últimos señalados, establece la suma de $20.000 para cada uno de las víctimas por concepto de lo que se llama el daño inmaterial, dice la Corte. Yo prefiero decirle perjuicio inmaterial. El daño genera perjuicios, ¿sí? El incumplimiento contractual genera perjuicios, es decir, el incumplimiento contractual de un médico genera, por ejemplo, perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, o el daño extracontractual generado también, por ejemplo, al beneficiario, no al afiliado cotizante, genera una responsabilidad extracontractual y que debe ser reparada. Finalmente, para cumplir con el tiempo, las conclusiones. Primera conclusión, estamos inmersos, digamos, en diferentes tipos de responsabilidad. Es una de ellas, en este caso, es la responsabilidad internacional. Pero miren que donde se ven involucrados, ya insisto, los desafortunados hechos de masacres, desaparición forzada, entonces ya no estamos frente directamente a esta serie de eventos, sino unos eventos donde se dirimen también conflictos por el uso de técnicas de fecundación humana asistida. Eso es lo novedoso de esta sentencia. Entonces, todos estamos acostumbrados a desapariciones, es condenado el Estado, se está investigando el Estado, pero no, ya, si un Estado, por ejemplo, lesiona los intereses de unos niños, niñas y adolescentes, o de personas que se les haya transferido sangre contaminada con VIH y se les haga nugatorio su derecho en ese país, pueden acudir al sistema interamericano. Por ejemplo, existen unas tensiones dentro del derecho a la vida, decíamos el principio de no maleficencia,
y el derecho a la autonomía de la voluntad privada, la familia, conformar una familia con hijos, la no discriminación a la igualdad, principio de justicia, principio de equidad. Es decir, cuando ustedes hacen el ejercicio de ponderación dentro de la amplia gama de principios, no dejen a un lado los principios de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y justicia. Esas tensiones se dirimen a través de las técnicas como la de ponderación de principios. Ya vimos y podemos identificar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica hace una ponderación diferente a la ponderación o al ejercicio de ponderación Robert Alexis y Dorkingham. Entonces, en este caso, relacionado con el fallo, es decir, una autoridad judicial, en este caso la Sala Constitucional, hace una ponderación diferente, dirime esas tensiones de manera diferente, y para eso se acude a principios de biojurídica y a la bioética médica. Es importantísimo este fallo, termino ahí, por los aspectos procesales y sustanciales, muy rico en pruebas periciales, en concepto de expertos que es una prueba denominada de acuerdo a lo que señala el Código General del Proceso. Bueno, terminé un minuto antes, entonces muchas gracias por su atención. Quedo atento, doctora Mari, si hay algún tipo de pregunta o inquietud, con muchas gracias, reiterando pues el agradecimiento a esta invitación. Sí, señora. Muchas gracias, doctor López. Muy ponderada disertación sobre este tema tan apasionante y tan vigente. Y vamos al fragmento de preguntas, doctor López. Y la primera, ¿en la responsabilidad internacional se dirimen conflictos relacionados con biojurídica? Entonces, en la responsabilidad internacional, yo los invito a que les guste el derecho procesal, el derecho probatorio. Vean ustedes que ahí hay unos peritos que son expertos, por ejemplo, en la Universidad de Navarra, también hay peritos y también se emiten conceptos de expertos donde se involucran temas relacionados precisamente con el inicio y el fin de la vida. En este caso, la biojurídica está involucrada directamente con ese inicio y el fin de la vida. Temas, por ejemplo, como en este caso, temas para diferenciar la biojurídica, lo que nos permite es diferenciar, por ejemplo, los actos eugenésicos. Ya dentro del fuero interno de cada uno de ustedes dirán, bueno, aquí hay una eugenesia, para diferenciar la eugenesia de la eutanasia, de la distanasia, de la ortotanasia, para diferenciar qué es un embrión, para entender bien sentencias, por ejemplo, como la sentencia C-355, que despenaliza parcialmente el delito al aborto, por ejemplo, y la cantidad de tensiones que existe dentro del fuero interno de todas las personas, dentro de la estructura de protección de la autonomía o los derechos del embrión, la biojurídica está presente y también la bioética médica dentro del principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Sí, señora. Doctor López, ¿se puede presentar una demanda por responsabilidad médica contra un Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Claro, entonces tenemos un sistema, acuérdense que hay un sistema interamericano, hay un sistema africano y hay un sistema europeo que protege y salvaguarda los derechos humanos. En este caso, hay un artículo G90 que nos hace referencia al daño antijurídico causado por el Estado. Y obviamente, el Estado tenemos una jurisdicción, de lo contencioso administrativo tenemos unos jueces del circuito, tenemos un tribunal administrativo, tenemos un tribunal administrativo. Entonces, en ese caso, si se hace ya nugatorio ese derecho dentro de la justicia interna, digamos, ya podemos acudir ante la jurisdicción, en este caso ante el sistema interamericano, siempre y cuando, obviamente, el Estado integre, ¿sí?, dentro del sistema interamericano. Como sabemos que hay países que se han retirado, digamos, del sistema interamericano, o hay países que no permiten que se inicien procesos de investigación y juzgamiento contra sus funcionarios o el mismo país. Doctor José López, ¿cuál es el principio más importante de la bioética médica relacionada con la biojurídica?
Todos los principios, cuando uno se hace el ejercicio de ponderación, son importantes. Por ejemplo, para efecto de la protección de la salud, el principio de justicia o equidad. Entonces, mire cómo también la Corte en ejercicios o en acciones, cuando se presenta la acción constitucional de tutela, por temas relacionados con bariátricas, cuando la persona dice, no, la persona es obesa y se presenta una acción constitucional porque se le hace nugatorio por parte del Sistema General de Seguridad Social, dice, no, eso es neta y exclusivamente algo estético. Pero si la persona logra establecer que no es estético, sino que esa obesidad, esa morbilidad le puede generar la muerte, entonces vía tutela, aplicando el principio de justicia que está relacionado con la ética y de no maleficencia, primum non nocere, primum non ladere, le protegería a esa persona amparándole el derecho y ordenándole a su entidad promotora del servicio de salud la práctica de este procedimiento. Lo que sí no opera, digamos, en este caso la Corte ha sido muy clara, es el tema de cirugías estéticas por vanidad o por fantasía. Digamos, estamos inclusive en administración, insistimos con eso, de recursos escasos que deben ser destinados para las prioridades más importantes en este momento. En este momento estamos viviendo temas complejos. Por ejemplo, ya parece que el porcentaje de cuidados intensivos está bajando, pero llegamos a un punto, por ejemplo, donde si hablamos de un 100%, y que no hay camas de cuidado intensivo con ventiladores, por ejemplo, y llega esa persona y dos personas que llegan ahí en ese caso utilizando, requiriendo ese ventilador. Entonces, ¿a quién dice ponderación? Si una persona tiene 27 años y la otra 70, le hacemos uso de ese ventilador, de ese dispositivo médico en la persona que tiene 70 o en la persona que tiene 27. Eso ocurrió mucho en Italia, desafortunadamente, digamos, lo podemos ver en Europa en general, y siempre ha generado bastante controversia. Eso es lo que se denomina, y termino con eso, la decisión de casos difíciles. Es una decisión para el prestador médico, el dispositivo médico a la persona de 70 o a la de 27. Nuestro agradecimiento especial al doctor José López Oliva por su generosidad al compartir su experiencia, su experticia en estas temáticas tan importantes, por su ponderada explicación acerca de la perspectiva de la responsabilidad internacional, su intrínseca relación con la bioética y las posibilidades de aplicación en nuestro ámbito nacional, exaltando la importancia de la interdisciplinariedad para la construcción de una mirada biojurídica sólida y fortalecida que desde las esferas judiciales, desde las decisiones judiciales, puedan soslayar y proteger los derechos humanos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. Nos despedimos con una frase del abogado, activista sudafricano, político y filántropo Nelson Mandela. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchas gracias. Un feliz resto de día para todos y para todas.